eso? Sí. Yo he vivido una sociedad en La Plata donde todavía un artista enorgullecía al barrio. Y miren, donde vivía un pintor, por ejemplo, Perón y todos esos viejos, el Garque, de Santos, el barrio tenía un orgullo legítimo, es decir, lo veía todas las mañanas, lo saludaba como un ser diferente. No sé si valía o no valía, les marco pautas de cómo era. Yo no estoy ni defendiendo ni creyendo de que por eso se perdió el arte ni nada por el estilo. Te estoy planteando cómo era y los cambios que yo vi. Eso lo veo yo. Así que el papel de uno realmente pasó a ser una cosa, digamos, común, ¿no? Como uno va, que por ahí es legítimo, es democrático. Pero la sociedad lo criaba. Es decir, eran ellos que le daban a uno el papel que en esta especie de obra teatral que es la vida, nos correspondía a cada uno. Pero ese papel cambió. El que escribe el libreto hoy ya no respeta ese papel, o no le da el papel que uno pretendía representar y para el cual está preparado incluso de la facultad, que ahí es donde se comete el despelote. Porque en la facultad todavía están hablando de un romanticismo que ustedes no van a encontrar en la realidad, que algunos de ustedes ya lo están viendo. No es así. No se engañen. Es la realidad. Y eso hay que quebrarlo de una vez por todas. Es decir, hay que seguir con la facultad de arte. ¿Y qué sé? ¿Se volverá al taller? Y por ahí sí. ¿Por qué no? Son todos esos interrogantes que se van planteando, ¿no es cierto? Yo vengo de una escuela de Bellas Artes. Primero tuve que romper en mí todo lo malo que me hizo la escuela de Bellas Artes, para poder liberarme, ¿no es cierto?, de un montón de ataduras. Y después así la vida permanentemente me ha obligado, ¿no es cierto?, a dejar cosas que en mí eran muy fuertes, ¿no es cierto? Por ejemplo, pretender ser un artista consagrado. En un momento determinado yo intenté hacerlo, ¿te das cuenta? Porque era, bueno, era cómo me habían educado de alguna manera, ¿no? Por supuesto, yo he tenido siempre que reaccionar muy anárquicamente, porque la lucha mía es individual. Nosotros teníamos ese romanticismo del artista, digamos, pegado. ¿Cómo íbamos a irnos a dormir? Futuros artistas, futuros, por lo menos no nos creíamos, a las 12, cenar en casa. No podía ser. Teníamos que ser transgresores. Entonces nos dedicábamos a estar hasta las 3, 4 de la mañana, boludeando muchas veces, otras veces seriamente, y empezó a cristalizarse en nosotros un sueño. Y París, y por qué no irnos, y mirá, y qué es el bautismo, y que ahí vamos a aprender. Bueno, empezamos a dar manija. Un mes de enero, comienzo del año 1954, allá enfilamos en el Bretagne, un barco de línea francesa, hacia Marsella. En un año nosotros vivimos lo que no vivimos en la academia, en la Escuela de Bellas Artes. No hicimos ninguna academia, no entramos tampoco a la Escuela de Bellas Artes. Nuestra cátedra la dieron los cafés de París, como es tradicional. Al regreso, fines del año 54, ya estábamos en el país y había que hacer una especie de
de inventario, ¿no? De lo vivido, del impacto. Bueno, en el caso particular mío, me decidió. Es decir, me di cuenta un poco de que la pintura no era mi camino. La primera muestra mía se llamó Cosas. Esa muestra tuvo un sino también muy extraño, porque al otro día nos hablan de la Asociación Sarmiento, de que, bueno, habían roto trabajos. Y es más, si vos podés conseguir una luz que gire, esto es bárbaro, porque entra en movimiento, hay cinetismo, por la sombra. Porque esta cara a la luz, y había otros trabajos que yo superponía. Esta fue la primera, ¿viste? Yo venía muy influenciado de Soto, de París, yo volví en el 53 y esto lo hice en el 54, y bueno, eran todas estructuras de este tipo. Y la única que quedó es esta, que la tenía mi hermano abandonada allá al fondo y me habló este año, esa casualidad. Y ahí empecé. ¿Qué pasó? Se fueron destruyendo, me la rompieron, porque la muestra a los 2 días la tuve que levantar, porque vinieron no sé quién y la rompió. La rompió casi todos los trabajos, Elena le tachó toda, ella trabajaba con unas lanas y se la cortaron todas, así que se anuló. Era la Asociación Sarmiento acá en La Plata. Así que mi primera muestra personal empezó con algo que después, parece mentira, pero fue como un sino que se fue cumpliendo, porque yo he estado, no digo en manera personal, pero sí en colectivas, sobre todo en esta ciudad, en el tiempo del proceso, con 2 o 3 muestras. Una ni siquiera se llegó a inaugurar, esa fue el récord. Otra creo que duró 30 minutos, también se cerró, por imposición de fuerzas que venían. Lógicamente, bueno, yo en ese tiempo, como tantos de mis colegas, hacíamos una temática muy política y lógicamente de crítica política, y criticar en ese tiempo era tirarse contra un poder jodido, fascista, ¿no es cierto?, ya casi nazi, y que bueno, ya preanunciaba o era el incipiente origen de las 3A, ¿no es cierto?, y toda una serie de cosas que después el país vivía. Yo hace años siempre tuve un poco la veleidad de tener algunas de esas revistas marginales, que por supuesto tenían una tirada como tales muy limitada. Y en un momento determinado empezó a hacerse un circuito de carácter internacional con intercambio con otras revistas. Empecé por supuesto en Latinoamérica porque, bueno, se editaba únicamente en castellano. Y bueno, ahí empezó casi como una cosa natural de que yo me moviera concretamente con el correo, ¿no?, como medio de comunicación. A mí me gusta la comunicación a distancia. ¿Cuál es la actitud diferente? El arte correo, con esta palabreja, marca pautas estéticas. Entonces uno selecciona los materiales recibidos. Y ahí está la diferencia, ¿no? A mí comunicación a distancia, vía postal, me permite la amplitud. La libertad de no marcar jerarquías, no hacer desplazamientos ridículos, no entronizar a nadie, no pretender que una pieza es más linda que la otra, a pesar de mi gusto estético, que también doy mi opinión. No voy a negar, sería ya hipócrita de mi parte, que hay piezas que me conmueven desde el punto de vista estético. Acá he conseguido la máxima libertad, es decir, mantener contacto con seres que me escriben, que no me escriben, que me mandan un gesto, que me mandan una foto, que me mandan una piedrita que encontraron un día porque pensaron en mí, me mandaron la piedrita que testimonia que ese momento, mira, te la junté porque esto es lo concreto que puedo sacar. En este momento pensaba en vos, o me acordé de algo, o estaba mirando una cosa tuya y me apareció esto y te lo mando. Bueno,
¿Qué tiene que ver eso con el arte? Sí, con la comunicación a distancia. Bueno, estamos en 16 de octubre de 1996. La idea es, en esta filmación, desarrollar dos proyectos que yo los incorporaría como dentro de lo que se llama la participación. Uno es externo, y es el producto de la recepción de una correspondencia un poco atípica de Patricia Taberner, que es una americana que trabaja dentro de la red de la comunicación a distancia vía postal. La propuesta de ella es, con un elemento que está dentro de esta caja, que es este, ¿no es cierto?, que indudablemente tiene una referencia muy directa con la Estatua de la Libertad, que cada uno de los que recibe esta corona haga una interpretación. A mí se me ocurrió, como esto yo lo contesté por supuesto fotográficamente, se me ocurrió hacer una especie de tríptico con una nave central casi en cruz, trabajando con la corona colocada en distintas posiciones. Entonces armé un poco este marco, y la primera foto fue, aprovechando el marco en sí, esta toma con la corona más o menos como está colocada en la original Estatua de la Libertad. Después una segunda toma, invertí, y ya entré en un juego, ¿no es cierto?, dentro de esta corona, como un enriquecimiento de posibilidades. Después trabajé de perfil y repetí, digamos, la misma acción, ¿no? Es decir, un perfil con la corona levantada, este mismo perfil invertido, con la misma corona levantada, de esta manera. Estamos hablando de fotografía, es decir, de imágenes congeladas. Y después volví a repetir con la posición de la corona invertida, tanto en esta posición como en esta. Bueno, armé después un trabajo con respecto a esto, y esa fue un poco la acción que desarrollé con este elemento. Bueno, este sería, digamos, el primer proyecto. Si querés cortar... Tengo mis dudas con respecto al arte y sobre todo la función social del arte hasta nuestros días. Entonces es como que creo que la creatividad es una cosa mucho más amplia, mucho más global, vamos a usar un término muy contemporáneo, muy actual, que no requiere de que uno tenga que ser artista para tener el derecho de crear. Yo creo que la creación está depositada en cualquier profesión. Y el que se destaca en cualquier profesión es un tipo creativo. Entonces, si hablamos desde el punto de vista de la creación, bueno, el arte es parte de un fenómeno mucho más grande, ¿no es cierto?, una especie de diáspora, digamos, cultural, y no una cosa así que tenga, bueno, el único derecho para representar la creatividad de una época. ¿No es cierto? Yo creo, eso estoy convencido, que a esta altura no. Lo habrá sido, si ustedes leen a Hauser, indudablemente el artista incluso cumplió roles, funciones dentro de la sociedad
muy diferente a la que tenemos hoy nosotros, ¿no? Yo creo que ahí empieza uno de los problemas, ¿no es cierto?, que tiene el artista contemporáneo. Es decir, el enfrentamiento a un silencio. Y yo creo que este silencio se ha prolongado, y esta solución se ha prolongado en demasía, y empezar a hacer una conclusión de cuál es la función, ¿no es cierto?, y cuál es la relación que nosotros tenemos con la sociedad hoy. Y cuál es la relación y la función que tiene la sociedad con respecto a nosotros. Es decir, ¿dónde estamos? A mí lo que más me interesa es no sacar conclusiones, sino hacer pensar, hacer trabajar el Marón. Es decir, dejar en ustedes una simiente de un montón de dudas que quizá yo tampoco tengo la capacidad de poder aclarar. Concretamente, no por modesto ni por humilde, al contrario, soy un legotrón así, ¿no es cierto? Sino simplemente como ser humano. Yo en este momento creo más en la simiente, ¿no es cierto?, que en aquellas cosas lapidarias, fundamentalistas, ¿no es cierto?, de todo tipo. No me interesa. En arte no hay leyes. Y la gente, para empezar a entender el arte, va a tener que acostumbrarse no al librito de la historia del arte, sino a vivenciar y formar su propia historia. Eso es lo que le temo, que cada individuo se independice y forme su propia historia. Hasta a nosotros nos molesta a veces el individuo que quiere formar su propia historia. Jode. Patea el tablero. Es el inconsulto, el hincha pelota, llámenlo como ustedes quisieran. Por otro lado, hay toda una estructuración de un orden que no es el caos creativo, que por suerte hoy es una de las fundamentales corrientes filosóficas que existen en el mundo, el caos creativo, que no tiene nada que ver con el caos de la violencia, que no tiene nada que ver con el caos de la destrucción, es el caos creativo. Un individuo donde comprometido con sí mismo y comprometido con la sociedad, ¿no es cierto?, está tratando de realizar algo que quede, que testimonie, es decir, qué más legítimo derecho de dejar el testimonio de un año, que lo consiguen muy pocos, pero en aras de eso hay miles. Yo creo que ese es el mensaje más importante. El día que la sociedad, no digo plenamente, pero de manera mayoritaria, empiece a tener ese acercamiento sin ningún tipo de prejuicio y largarse así a una especie de experiencia sin red, que a esa es la historia y que todos tememos, ¿no es cierto? Entonces es cuando vamos a tener un diálogo, yo creo, mucho más positivo, mucho más comunicacional, mucho más cercano. El concepto que yo quiero hacer es un recuerdo, un sembradío, digamos, con unas papirolas de papel que contiene cada caja de estas que yo le he distribuido, que no quiero marcar pautas, digamos, muy rígidas, sino que ustedes tengan la libertad. La idea es de tirar al aire el contenido de los paquetes para que esto quede alfombrado, ¿no es cierto?, con lo que se supone son las 30.000 semillas que evita que crezca justamente el olvido. Es decir, ocupar un espacio para que no lo gane otro. Es muy simple. Entonces, bueno, a partir de ahora
es simplemente en este mismo lugar tratar de crear un pequeño alfombrado que así, de manera simbólica, nos recuerda por un lado y ganamos un espacio. Yo sí estoy hoy diciendo, como un orgullo, que tengo un hijo desaparecido y militante, yo no soy de los que niegan la militancia de mi hijo, y que por el cual estaba totalmente orgulloso y bastante en desacuerdo porque discutíamos mucho, parto de una base, que la violencia revolucionaria, por ejemplo, es un derecho, y que es la única manera a veces de cambiar situaciones donde ya hay un límite de cosas. El año pasado, y acá hay una madre, hola, que la conozco a la niña. Hola, ¿qué tal? En La Recoleta se hizo por los 20 años del proceso, se hizo un salón. Cuando yo tuve que hacer un trabajo, empecé primero en pensar en mi hijo, que es un desaparecido. Entonces simplemente lo que hice fue, tomándome el hermoso testimonio de los pañuelos, colgar un pañuelo, o un género más vale grande, poner debajo un texto que decía sembrar la memoria para que no crezca el olvido, y en derredor tiré unas papirolas de papel. Rescaté entonces la única lectura posible para mí, ojo, de lo que eran los 20 años, que son las madres. Es decir, lo fundamental, lo que lamenta el proceso, es haber fundado las madres. Creo que muchos de nosotros hoy quisiéramos haber visto, quizás en forma ideal, una estructuración mayor, un compromiso mayor, que se olvida bastante rápidamente. Y no es echar en cara, es concretamente una realidad. Es decir, todavía no hay dentro de la sociedad un criterio mayoritario que esto ya no se discuta, sino que se apoye. Hoy todavía, desde el poder del gobierno hasta la última estructura social, ¿no es cierto?, que está conformada de alguna manera, hay resistencia a todo eso. El otro día estaba leyendo un artículo que apareció en un suplemento dominical de La Nación sobre Pierre Boulez, y donde él decía este problema del público, ¿no?, que a él no es que le interesara la mayoría con su música, porque él entendía que un concierto de él, más de 200 personas lo podían escuchar, por el ámbito, por el lugar. Pero ahí dice, él es claro, dice, un partido de fútbol lo ven 50.000 personas. Es decir, hay un espectáculo armado para 50.000 personas. Y él diferencia que la música que él hace no es para 50.000 personas, que él está investigando, ¿no es cierto? Y me parece que no es un elitismo, lo que se consideraría, si uno lo analiza desde el punto de vista político-sociológico de ciertas teorías, uno dice, esta es una élite, este tipo que se cree, ¿no es cierto?, ¿qué pretende? Bueno, yo creo que el tipo está buscando las relaciones lógicas que hoy él entiende que su música tiene que tener con la gente, es decir, empezar primero con lo que podría ser una minoría en relación a la cantidad, no minoría a nivel ideológico, por supuesto, porque entre los 200 tipos se sentarán tipos por ahí hasta revolucionarios, ¿no es cierto? Y no tiene nada que ver, a lo mejor en 100.000 personas no hay tanto revolucionario en porcentaje como por ahí hay en esos 200, que aparentemente es una cáscara, una cámara, ¿no es cierto? Porque se dan esas especies de insoliteces, ¿no es cierto?, de que uno por ahí comprueba cosas que no les gusta comprobar, que nunca se analizan, pero que están en los posibles y que por ahí son ciertas. Esto es una utopía, ¿no?, que uno larga así, como un pensamiento, pero hay que pensarlo. Lo interesante es empezar a bobinar y rebobinar uno mismo. Yo creo que es un problema de sensibilidad, ¿viste? Porque los interrogantes de época te lo planteaban. Mal, bien, pero te lo plantean. Yo creo que todos ustedes, por más heterogéneas que sean las contestaciones, por ahí que te planteas un interrogante que el otro no se plantea, que lo encara de otra manera, pero hay como una especie de denominador común, digamos, ¿no?
que está la época. Los interrogantes sí, el Está tema la es la época. respuesta. Y bueno, pero atendeme, la respuesta a veces no tiene ni que llegar. ¿Para qué te va a contestar? Te estás contestando permanentemente, te levantas a la mañana y ya te estás contestando. Esa es la vida, no tiene más secreto, déjame joder, ¿viste? Me vamos dando una vuelta que ya me tiene podrido. Es más sencilla la cosa. Creo que nos tenemos que entender, ¿no? Pues yo no vengo acá a quebrar valores, sino simplemente a cuestionar un poco, como decir, pará, vamos a preguntarnos un poco más. No nos quedemos con la melaza que nos sirven, ¿viste? Con el pote, bueno, vos tenés que tomar esto porque te hace bien, ¿no? Y te purgan y te dan vitamina y todo te hace bien y todo te caga. Porque vos tomás una vitamina a los 3 meses, qué sé yo, estás estreñido, no sabes para dónde agarrar, ¿viste? Te carburó el marote. Y bueno, ¿a dónde vamos con eso? El gusto estético, ¿quién te lo forma? ¿La facultad o los medios? Entonces hay como un desplazamiento de función. A mí me tiene que formar la facultad, no los medios. Los medios son un elemento que yo cuento después a favor o en contra. Pero no puede ser la fundamentación mía como ser humano o llamémosle como artista. Ahí está la cuestión. Cuando vos mirás para adelante, es fenómeno, que es la visión de ustedes. ¿Viste? Para adelante hay un camino que se bifurca, que lo tomás en recta, que lo das vuelta, que volvés, que salís. Bueno, nadie te va a cuestionar nada, es como un derecho adquirido. Lo jodido es como vos vas dejando atrás, un día te das vuelta y mirás lo que caminaste. Esa es la historia. Y ahí es donde te queda o la satisfacción o te haces pelota. Porque la vida te ofrece tantas cosas, pero es tan impresionante que tenés que estar abierto a todo porque permanentemente te premia la vida. Así te esté aparentemente castigando en un momento determinado por X motivo. Por un dolor, por problema económico, bueno, por todo lo que te rodea. Pero en general, el tipo, viste, que consigue hacer un camino y en ese camino el tipo ha encontrado una faz creativa, ese tipo lo vas a encontrar feliz. Miren, cuando yo era muchacho, al que le enseñó la carpintería a mi viejo era un viejo francés que se llamaba, el apellido era Nardú. Un viejo que chupaba como la puta madre. Llegó a tomar hasta alcohol puro, les aclaro. Así sin ningún tipo de problema. Bueno, llegó a una edad avanzada y mi papá, que tenía una relación en el asilo Marín, lo metió en el asilo Marín. ¿Viste? Y vos veías la diferencia ahí. Narduzzi, que era un artesano, era un tipo feliz, ¿viste? Estaba en la peor, porque dependía de las monjas, las puteaba, no quería saber nada, lo llevaban a orinar, tenía que orinar a tal hora, hacer caca a tal hora, comer a esto. El viejo estaba que se moría, puteaba como un enano. Pero la felicidad que él tenía venía de lo que vivió. ¿Te das cuenta? Es decir, el tipo miraba para atrás y se retroalimentaba con sus anécdotas, con sus recuerdos, estoy seguro. Y superaba la realidad, que era jodidísima. Porque el tipo no estaba apto para estar ahí, ¿viste? Pero era un tipo feliz. A mí esos tipos me enseñaron. ¿Te das cuenta? No todos los amargados que iba yo con mi abuelo a la Plaza San Martín, que vivíamos cerca, que me llevaba de pibe, yo jugaba ahí en el Verde, y estaban todos los tanos, uy, cómo puteaban. Porque el que no le había pasado esto era el otro, que el hijo le falló, que aquel esto, que... Era una... Mirá, las plañideras eran un poroto al lado de ellos, ¿no? Entonces yo decía, pero no, esto no es el clima, ¿viste? No puede llegarse, es decir, por eso yo siempre digo que nosotros somos beneficiados por haber tenido o haber buscado el camino dentro de la creatividad. Porque el camino de la creatividad es el verdadero acto de libertad del hombre. No te ata a nadie. Ustedes fíjense en cuando están escribiendo, cuando están esculpiendo, cuando están grabando. En ese momento son ustedes la mano, lo que sale y la imagen que pueden ir donando a un cacho de papel, un cacho de piedra, a lo que sea.
Es decir, en ese momento no te jode nadie, sos libre. Y tenés hasta la libertad, que cuando lo terminás, lo rompés porque no te gustó. Sos hasta juez de lo tuyo. Impresionante. Yo quisiera hacer esa hojita que se cae, viste, en el otoño y que decide dónde se va a caer, ¿no?